Amigos, continuamos con ustedes en Dominando la Noticia. Regresa nuestro panel de compañeros aquí representando tres partidos políticos: el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular y el Partido Independentista y el Partido de la Papa Puertorriqueña, que es mi partido. No lo voy a dejar fuera porque tengo el derecho a mencionarlo. Ayer le conseguimos eslogan, ¿se acuerda? Ayer es como es... Con voluntad de cambio. Con voluntad de cambio, es el PPPP. Con voluntad de cambio, en la dieta de todo el pueblo puertorriqueño para que tengamos una sociedad sana y bien alimentada. Pero no voy a dar el discurso político hoy, lo dejo para otro día. Quiero hablar un segundito aquí. Yo lamento mucho todos los años cuando oigo esta historia en el mes de agosto. Ahora se está repitiendo en el mes de noviembre. Obviamente se acercan las elecciones y hay que ejercer un poquito de presión, pero no deja de ser la realidad de que no se han pagado la transportación pública de nuestros estudiantes de las escuelas públicas. Y lo único que voy a mencionar yo, para dejarlos a ustedes opinar al respecto, es que nuevamente atentamos contra los jóvenes. Y eso abona mi teoría. No hay desertores escolares. El sistema está sacando a los estudiantes de las escuelas. Porque no puede ser agradable para un estudiante haberse levantado esta mañana temprano para coger su transportación, para llegar a la escuela, para recibir su educación, y se encuentra de que no puedo ir porque la guagua no me busca porque no la han pagado. ¿Cómo papá y mamá le explican eso a ese niño, a ese joven? Eso empieza a trabajarnos en las mentes y decimos, caramba, sí. Lo más importante para mí es el Departamento de Educación, dice ese joven. El gobierno, ahora que vienen unas elecciones, lo digo esto todos los días, pues si son unos irresponsables, yo no fui a la escuela hoy porque ellos no pagan. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ese es mi sentir y mi parecer. Quiero que ustedes, pues, Charlie. Bueno, yo lo que te puedo decir a ti que me parece que es vergonzoso que los estudiantes de escuela pública estén pasando por este problema. Yo escuché al gobernador decir hoy, en una crítica que le hacía a los empresarios y a los conductores de guagua, de autobuses, de que hacían mal en hacer este paro porque las víctimas eran los niños y las niñas de nuestras escuelas públicas. Y yo cuando escuché al gobernador dije, bueno, gobernador, pues explíquese el cuento, porque usted como gobernador, al no dar instrucciones claras y al permitir que el secretario de Educación, que el secretario de Hacienda, que el administrador de la oficina de OCAM, ¿no? de los asuntos municipales, no realicen los pagos, pues obviamente estas personas no pueden operar. Y fíjate que muchos de estos operarios de autobuses estaban diciendo, oiga, nosotros hemos estado dando el servicio, pero hacen varios meses que no nos pagan. Sí. Entonces, esa persona termina financiándole al gobierno, porque fíjate que para ellos seguir operando tienen que coger dinero prestado. El banco le cobra intereses para poder pagar su nómina, pero llega un momento en que ya la línea de crédito no da para más y entonces el gobierno no le paga, a pesar de que el gobierno tiene en el presupuesto la partida asignada para pagarle. Y cuando le paguen no le van a pagar los intereses que ellos pagan. No, tú lo pierdes todo. O sea, entonces, ¿qué pasa con esto? El problema que tiene es que en futuras contrataciones podemos ver que vayan a aumentar el costo que van a cobrar por la transportación de los estudiantes, porque están pensando, bueno, el gobierno se tarda tanto en pagar, yo tengo que financiar, yo me atraso en tantas cosas, yo voy a aumentar, y entonces eso le cuesta más a quién, al contribuyente puertorriqueño, le cuesta más al gobierno sin duda alguna. O sea, todo esto es un problema y para mí es vergonzoso, como es vergonzoso que empiece el curso escolar y hayan escuelas que no tengan nombramiento de maestros. O sea, yo creo que cuando Puerto Rico tenga un secretario que cumpla, y de esto tengo que decir, yo eso pasó de una forma correcta cuando Eduardo Moreno era secretario. Yo recuerdo que estuvo 2 años, los 2 años no hubo problema de los nombramientos de los maestros en las escuelas. Siempre hay uno que otro problema, pero no los graves que vimos. No hubo el problema con los transportistas y ciertamente las escuelas estaban condicionadas para empezar. Así que hay un problema. Y uno dirá, ¿cuál es el problema? Bueno, pues tienes un problema de supervisión, tienes un problema también económico, sin duda alguna. Pero una vez más, si un gobierno, lejos de reducir sus gastos en otras áreas que son innecesarias, lo que hace es que los aumenta, pues llega un momento en que no hay cama para tanta gente, o sea, no hay dinero para poder hacerlo. Así que es lamentable, obviamente es un problema sí político, y el problema político lo tiene el partido gobierno, porque el partido gobierno es el responsable. Claro. No es el PIB, no es el PNP, no es el PPT, no es el Lúgaro, no es Sidre, es definitivamente el Partido Popular, que es el que está en el gobierno. Y es natural
que tenga que responderle al pueblo. Así que estoy de acuerdo contigo, es vergonzoso. Y aquí los padres y los estudiantes son de todos los partidos políticos. O sea que aquí se están afectando todos por igual. Claro, eso es, pero es nuestro futuro. Después, ¿cómo le explicamos que esos fueron errores que surgieron, que no debieron haber surgido? Pero es que se repite todos los años. Mira, este año escolar comenzó con una cosa que yo todavía no la puedo creer, la voy a seguir mencionando. Una escuela, ahora no recuerdo si es en Cataño o en Dorado. El primer día de clase la directora tuvo que enviar todos los estudiantes a las casas por una razón bien sencilla. No habían pupitres en la escuela. El primer día de clase no habían pupitres. Y la entrevistaron y le pregunté, ¿y por qué no hay pupitres? Pues porque me dijeron que yo buscara un trozo y yo lo fuera a buscar. Señores. Hay un problema de descentralización. El Departamento de Educación está demasiado descentralizado y hay que bajarlo. Yo siempre quería el concepto de las escuelas de comunidad, donde tú apoderabas o empoderabas a los maestros, a los padres, a la directora o director de la escuela para tomar decisiones a nivel de abajo para resolver las cosas. El problema es que el Departamento de Educación es un aparato, un monstruo burocrático, y casi todo el dinero se va a mantener esa burocracia y no en servicios directos a los estudiantes. Eso tiene que cambiar. Todos los candidatos, todos los partidos, incluyendo el mío, en su oferta que hace al pueblo, señala que lo va a cambiar, indica cómo lo va a hacer, pero una vez más, no se trata tanto de prometer lo que se va a hacer, hay que hacerlo. Hay que tener la voluntad y eso para la gente llevarlo a cabo. espera. De igual manera, y con esto cedo a los compañeros, tengo que señalar de que obviamente el que coge el golpe político es el partido de gobierno. Sí, independientemente cuál sea. Eso es así. Desafortunadamente, ¿verdad? Es un problema que no es nuevo. Lo venimos escuchando semestre tras semestre. Lo mismo con las terapistas, por ejemplo, de educación especial, que tampoco se les paga. El gobierno llevaba 6 meses y se brinda el servicio porque son personas comprometidas. Pero como dice Charlie, eso encarece eventualmente el servicio porque tienen que programarse, como diría uno, para ese tipo de problema que va a haber, y que me parece que es más un problema de que el gobierno no tiene las prioridades establecidas, porque vemos cómo se bota dinero en otros asuntos y en asuntos que son como primordiales, la salud, la educación. Hay este tipo de problemas y no es nuevo, no es de este cuatrienio. Este cuatrienio existe, pero viene existiendo desde mucho tiempo. Para más decir, eso lo que ha llevado es a que la clase media que pudiera tener a sus hijos en una escuela pública, tratan de hacer de tripas corazones para poner a sus niños, a sus hijos y a sus hijas en escuelas privadas. Y entonces nos quejamos de que las escuelas está bajando la matrícula, obviamente la población se está reduciendo y entonces hay que empezar a cerrar las escuelas. Pero Oye, pero yo ven acá, estoy se está seguro. reduciendo la población, se está reduciendo la matrícula, el presupuesto del Departamento de Educación se está reduciendo. A eso iba. Yo estoy seguro que si en lugar de... El Departamento de Educación, para bien o para mal, es uno de los departamentos más politizados en todo el gobierno. Pero sin entrar, ¿verdad?, a ese monstruo que es el departamento, yo estoy seguro que, porque yo, por ejemplo, soy fruto de la escuela pública. Yo estudié en escuela pública desde 6º grado hasta 4º año. Y obviamente tuve una educación, de ahí pasé a un bachillerato y posteriormente a estudiar leyes. O sea, yo puedo ser un ejemplo, mi hermano que estudió en escuela pública también es un ejemplo de que la escuela pública es salvable. Lo que pasa es que hay que invertir el tiempo, invertir los recursos en el salón y no en el departamento. Mucho se habla de que el departamento es centralizado, que lo es, y muchas propuestas son llevar esto a que los municipios entonces asuman las escuelas. A mí esa idea particularmente no me gusta porque entonces vamos a tener municipios que tienen muchos más recursos con escuelas buenas y municipios pobres en lugares más alejados del área metropolitana que van a tener escuelas más rezagadas. Por eso, aunque yo creo en un departamento central, hay que llevar el dinero al salón de clase. No puede quedarse en asuntos no docentes y hay que reforzar el maestro, la transportación, las terapias,
el servicio que reciben los estudiantes. Tiene que ir directamente al estudiante, Yo no puede quedarse en la rama. Quiero tirar mi pregunta ahora para cualquiera de ustedes que la quiera contestar. Menos estudiantes, más presupuesto, menos servicios de calidad, como podemos ver con las terapistas, con los niños de educación especial, con el transporte de los estudiantes. ¿Dónde está el dinero? Mira, yo creo que el problema mayormente es la fuerza de voluntad, falta de voluntad y prioridad. Nosotros, en mi caso, me toca mucho el tema porque nosotros sufrimos marginación y discriminación. Yo vengo de escuelas públicas del país y hemos escuchado en estos días cómo no le pagan los terapistas. Hemos escuchado recientemente el caso de Rosalía, que es un caso que lleva años y que sigue el Departamento de Educación pagando $10,000 diarios por no cumplir unas exigencias del tribunal. O sea que yo creo que han querido seguir parchando, ¿verdad?, un problema y ya ha llegado al punto de que ya ningún parcho va a poder trabajar con estos suplidores, ¿verdad?, que muy bien, como ustedes comentan, es un servicio que le están brindando a los niños de Puerto Rico, que son el futuro. Y es muy lamentable, ¿verdad?, que en el 2016 estas cosas estén sucediendo cuando tenemos, por ejemplo, tantos fondos federales. Por ejemplo, los niños autistas en Puerto Rico están descobijados de una propuesta de necesidad de $800 millones. Y entonces escuchamos a los terapistas, ¿verdad?, velando por su paga. Escuchamos a las madres y padres todos los días luchando por sus niños de corriente regular y de corriente de educación especial, pero es que ciertamente no se dirigen los presupuestos adecuadamente y se le da esa prioridad a los que realmente necesitan, que son los niños de Puerto Rico. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo diría un poquito más. Yo creo que el problema está en una estructura que ya no es vigente, ya no corre al ritmo del tiempo. Es una estructura que quedó obsoleta, figura no fácil de contactar por cualquier ciudadano en una necesidad particular, sino totalmente burocrática, totalmente sistemática, que al final del día se consume los recursos en sí mismo y a quien le tenían que llegar directamente, que era el alumno, no llegó. Y creo que ese es el ejercicio de lo que está quizás pasando en el día de hoy. Hacemos tabulaciones, tenemos que pagar tantos gastos, seguimos pensando que esto lo podemos correr mañana y de mañana en mañana, ¿verdad?, pues se convierte en una situación. Mi consejo, ¿verdad?, y fuese algo que haría si estuviera ahora mismo en la legislatura, creo que tiene que haber un consejo de educación con maestros, profesores, especialistas, todos que se sienten en una mesa y que reinventen lo que es el sistema de educación de Puerto Rico en todos los aspectos, porque ya no es funcional a la altura del año 2016. Bueno, hay menos estudiantes, menos escuelas, hay menos todo. Hay más dinero, pero no aparece. Mi pregunta yo la voy a dejar en el aire. ¿Dónde está ese dinero que no está yendo a las necesidades básicas? Y yo entiendo, y ustedes me corrigen, pero a mí me parece que una sana administración, yo tengo $10 para gastar y yo tengo que dar unos servicios. Yo voy a comprometer mis $10 y voy a dar unos servicios, pero esos servicios van a ser pagos con los $10. Yo no voy a pretender que tengo que dar 10 servicios y con los $10 voy a pagar 5 y los otros que se financien ellos mismos. Y el día que no pueda, pues gracias y que corra tu suerte. ¿Qué es lo que le está pasando a los transportistas en este momento? O sea, ellos detienen los autobuses porque no pueden más. Hay unos que no cobran desde mayo. O sea, y mantener estos autobuses no es algo y sabemos que liviano. y quizás hubo una buena intención por parte de OCAM de distribuir la carga, ¿verdad?, directamente en los municipios y descentralizarlas de las regiones, pero nuevamente si el líquido, ¿verdad?, el dinero líquido no llega a las cuentas, pues va a haber la misma situación, no importa cómo lo distribuyas, es evidente que tú no puedes tocar las cuantías aunque tengas emergencias para otros asuntos, sino que tienes que respetar la importancia de cada uno. Mi consejo a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, saquen tiempo antes del 8 de noviembre y entren en las plataformas de los partidos políticos a ver cómo ellos dicen en esa plataforma
que van a cumplir con los estudiantes de Puerto Rico, con nuestros niños y nuestros jóvenes, y cómo van a reorganizar, porque sé que todos quieren reorganizarlo, el Departamento de Educación. Entra, lee esas plataformas, lee esos planes de trabajo para que puedas tomar una decisión responsable. Quiero aprovechar en este momento para darle nuestro pésame a Jorge de Castrofón. Su padre falleció esta tarde. Su padre fue ombudsman del gobierno de Puerto Rico. Y pues a Jorge, pues nuestras condolencias a ti y a tu familia. Sabemos que es un momento bien, bien fuerte. Sé que tu papá sufrió mucho, pero siempre estuvo al lado tuyo. Quiero entrar en el tema ahora. Si alguien quiere añadir algo al tema de los autobuses, el Departamento de Educación per se, ¿usted quiere decir algo? Bueno, básicamente tú lo has dicho, el presupuesto está, la partida está. ¿Dónde están los fondos? Bueno, pues los fondos deben estar en algún lugar en Hacienda, o están sin recaudar, o es parte del déficit multimillonario que arrastra la administración, y que esto se viene alertando hace un tiempo, que de hecho la propia Junta de Supervisión o de Control Fiscal lo había también señalado. O sea que hay un problema de administración de los fondos públicos, y una vez más la responsabilidad son los que están en el gobierno, y cuando el gobierno le falla al pueblo, ¿qué hace el pueblo en una democracia? Lo castiga con el voto. Es algo insostenible. Para mí es incomprensible jugar con los fondos de los jóvenes, de los niños, y jugar con los fondos de la salud. Es un acto imperdonable. Voy a una pausa, amigos. Regresamos inmediatamente porque yo quiero aquí compartir con los 3 partidos representados aquí, con el mío, el PPP, no se olviden de él, el debate de anoche. Anoche hubo un debate. Se vieron cosas muy interesantes. Las vamos a discutir cuando regresemos. Regreso después de esta pausa.